Para abordar este tema, se estudiarán varios aspectos importantes de muestra. El primer punto para tratar es el entendimiento de un estimador puntual. Este concepto trata de un valor deducido de una muestra para estimar el valor poblacional. Para comprender esto, se toma, por ejemplo, la elección de una muestra de 50 alumnos de educación secundaria. Se pregunta a dichos alumnos individualmente cuántas horas estudiaron durante la semana pasada. Se calcula la media de esta muestra y esta media muestral se utilizará como un estimador puntual de la media poblacional. De todos modos, el problema es que necesitamos más información. Es solo un valor. El estimador puntual es solamente un valor. Necesitamos un enfoque que agregue más información. Se va a presentar un intervalo de valores que pudiese representar el parámetro poblacional. A este intervalo de valores se le conoce dentro de la terminología estadística como intervalo de confianza. En áreas profesionales como los negocios, es necesario determinar los tamaños de muestra, por ejemplo, de producción, de número de empleados, de clientes, entre otros. Por lo tanto, surge la pregunta que indaga en el tamaño que debe tener esta muestra para ser representativa y para que la información que arroje sea de utilidad en varios análisis de predicción y de determinación de calidad. Intervalos de confianza de una media poblacional. Retomando el concepto del estimador puntual, se entiende que el mismo es solamente un valor aproximado del comportamiento poblacional dada una muestra seleccionada. Por lo tanto, es importante determinar qué tan próximo es este valor a la realidad. Es aquí donde podemos emplear el intervalo de confianza. Propiamente dicho, el concepto de intervalo de confianza se describe como sigue: conjunto de valores que se forma a partir de una muestra de datos, de forma que exista la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica. La probabilidad específica recibe el nombre de nivel de confianza. Por ejemplo, se estima que la calificación promedio de un grupo de estudiantes de posgrado es de 85. Un intervalo de este valor aproximado puede ser aquel que esté entre 75 y 95. Si se nota, el 85 está entre 75 y 95. Para describir cuánto es posible confiar en que el parámetro poblacional se encuentre en el intervalo, se debe generar un enunciado probabilístico, de modo que se pueda expresar que existe un porcentaje de seguridad de que la calificación promedio de los estudiantes de posgrado se encuentra entre 75 y 95, es decir, el valor de la población. Se debe considerar dos situaciones para el cálculo del intervalo de confianza. Utilizar los datos de la muestra para calcular la media, mientras que la desviación estándar poblacional es conocida. Utilizamos los datos de la muestra para calcular la media y no conocemos la desviación estándar poblacional, por lo que usamos la desviación estándar de la muestra para realizar el cálculo. Se evalúan ambas suposiciones a continuación. Desviación estándar poblacional conocida. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos estadísticos, la media muestral y la desviación estándar. De los temas vistos anteriormente, se sabe que la desviación estándar es una estadística importante porque mide la dispersión o la amplitud de una población o de una muestra de distribución. Cuando se calcula un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango del intervalo de confianza. Para demostrar la idea del intervalo de confianza, se comienza con una suposición simple, que conocemos esta desviación estándar, pero a nivel poblacional. Conocerla permite simplificar el desarrollo del intervalo de confianza porque podemos usar la distribución normal estándar, conocida como la distribución Z. Los resultados del teorema del límite central permiten afirmar lo siguiente con respecto a los intervalos de confianza utilizando el estadístico Z. 95% de las medias muestrales seleccionadas de una población se encontrará dentro de 1.96 errores estándar.
que son las desviaciones estándar de las medias muestrales de la media poblacional. 99% de las medias muestrales se encontrará a 2.58 errores estándar de la media poblacional. Los intervalos calculados de esta manera proporcionan ejemplos de los niveles de confianza y reciben el nombre de intervalo de confianza del 95% y del 99%. Por lo tanto, 95 y 99% son los niveles de confianza y se refieren al porcentaje de intervalos similarmente construidos que incluirían el parámetro a calcular, en este caso la media poblacional. Para determinar la amplitud del intervalo de confianza se debe tomar en cuenta el nivel de confianza y la magnitud del error estándar. El error estándar de la media indica la variación de la distribución muestral de las medias. La magnitud del error estándar se ve afectado por la desviación estándar de la población. Mientras mayor sea la desviación, el error será mayor. Si la población es homogénea, se tendrá una desviación menor que obviamente generará un error estándar más pequeño. O sea, tendríamos una mayor ventaja. La desviación estándar poblacional, supongamos ahora que es desconocida, que es algo común. Sin embargo, en mayoría de estos casos, no se conoce la desviación estándar de la población, como habíamos dicho. Por fortuna, se puede usar la desviación estándar de la para estimar la desviación estándar poblacional. Para este caso, no se puede utilizar la distribución normal. Sin embargo, existe una solución. Se utiliza la desviación estándar de la media y se sustituye la distribución normal con la distribución de Student. Esta distribución se verá más adelante en el subtema siguiente. En resumidas cuentas, para determinar un intervalo de confianza con el valor de la desviación estándar desconocido, se debe usar el estimador muestral. Se debe estimar ese estimador muestral del intervalo de confianza y el estadístico T, que es de la distribución T de Student. Este valor se obtiene multiplicando el estadístico por el error estándar de la media muestral, donde se utilizará la estimación del valor de la desviación estándar, o sea, la desviación estándar muestral. Muy bien. Ahora bien, otra cosa que necesitamos es la elección del tamaño de la muestra. Una variable importante cuando se trabaja con intervalos de confianza es el tamaño de la muestra. Sin embargo, en la práctica no es una variable, sino una decisión que se toma para que la estimación del parámetro de población sea buena. Esta decisión se basa en tres variables: el margen de error que tolerará el investigador, el nivel de confianza deseado y la variabilidad o dispersión de la población que se estudia.